Ulanzi es una marca que siempre ha creado accesorios increíbles para fotógrafos, camarógrafos o creadores de contenido. Y en esta ocasión me han enviado este mini trípode TT38 Click Open. Y ya te voy a contar por qué vale la pena comprarlo para ti. Sí amigos, Ulanzi me ha enviado este producto para que lo pruebe y te cuente mi experiencia. Pues bien, viene así. Te voy a mostrar aquí rápidamente lo que traería la caja. Viene bien empaquetadito. Quitamos aquí esta protección y aquí directamente vas a tener tu mini trípode Click Open. Sacamos aquí entonces el mini trípode, un papelito de agradecimiento de la compra, una pequeña llave especialmente para asegurar tu cámara con la zapata. El producto, como puedes ver, no es muy grande, es bastante cómodo, me parece que está súper portable. Este tiene aquí en esta parte un pequeño botón deslizante que si tiras hacia arriba se te va a abrir las dos patas restantes. Ten en cuenta que lo debes hacer prácticamente con la mano derecha, ya que si lo haces con la mano izquierda pues no va a abrir porque está justo hacia este lado. Vas a deslizar el botón hacia arriba y automáticamente te van a salir aquí las dos paticas restantes para poder apoyar tu trípode en cualquier superficie plana preferiblemente. Pero adicionalmente al Click Open, esto tiene una función que Ulanzi la ha llamado función mantis. Sí, como una mantis religiosa. Allí está, una especie de ganchito que basta con que tires aquí esto, mira, y te saca una patica para que agarres allí tu trípode. Está súper genial, hasta con que lo pongas aquí y él automáticamente se va a agarrar, mira, así de sencillo. Y ya te puedes grabar aquí y obviamente puedes graduar aquí la posición de tu cámara o de tu celular. Quizás sea una de las que más utilice cuando salga a grabar en la calle. Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia en este tipo de productos. Y creo que Ulanzi allí dio donde era. Es que no recuerdo haber visto esto en otro accesorio. Además que sí lo hay, pero yo no lo había visto. Y es que el producto está hecho en su mayoría prácticamente de un metal que no pesa mucho. Es bastante rígido, bastante fuerte. Así que te da una seguridad al tenerlo en la mano. Y aún así no tiene un peso exagerado. Creo que es un peso que no me va a cansar mucho la mano. Sobre el sistema te puedo contar que se siente bastante bien. El botón es muy suave, así que no tienes que hacer ninguna fuerza sobrenatural para abrirlo. El agarre es muy cómodo, además de que es bastante grande. Eso está bien porque te va a dar un poco más de altura al momento de disponer de tu mini trípode y se siente de mucha calidad, la verdad. También es cierto que tenés que tenerlo sujetado, digamos que con un poco más de fuerza de lo habitual, porque si lo tienes muy flojo te puede llegar a caer. Pero yo sé que cuando tengas una cámara aquí, por simple instinto vas a sujetar el trípode de una manera más fuerte, así que no vas a tener ningún problema con eso. Como pueden ver, cuando está abierto se mantiene bastante firme, bastante rígido, y eso me gusta bastante. Aunque este dispositivo está hecho especialmente para cámaras, por ejemplo yo estoy probando con esta cámara Sony ZV-1 y puedes ver que va muy cómoda la cámara, está como que hecha para ella, a su medida. Sin embargo, he probado con mi otra Sony RX que es mucho más grande y puedes ver que trabaja perfectamente y no te hace ninguna fuerza hacia ningún lado. Así que en ese sentido vas a tener bastante comodidad a pesar del tamaño de la cámara. Y si te preguntas si puedes usar este trípode con un celular, obviamente no tendrás ningún problema. Simplemente tienes que poner un sujetador para tu móvil y listo. Si eres como yo que te gusta trabajar a mano, a pulso y sin utilizar tantos estabilizadores, este producto te será de maravilla, ya que no necesitarás exactamente tener un trípode constantemente, sino que con este puedes sustentar esa tarea en muchas ocasiones. Además de eso te da mucha jugabilidad, ya sea para grabar en posición vertical en caso que así lo necesites. La zapata donde sujetas tu cámara tiene un botón sujetador, tanto para asegurar la zapata como para soltarla fácilmente. Entonces, al presionar esto, ya podrás retirar fácilmente tu zapatica. Ten en cuenta que para que esto quede bien sujetado, debes poner entonces siempre esta zapatica al lado contrario donde está el sujetador. Primero ponemos en la parte de abajo y luego con una leve presión aquí, prácticamente quedará sujetado. Pero para mayor seguridad, aquí tienes este candadito que lo puedes deslizar hacia acá y te va a sujetar aún más tu cámara. Para poderlo quitar, tienes que tener este seguro siempre
puesto en la mitad. La cabeza que ves aquí también puede girarse 360 grados. Basta con que abras aquí, sueltes este seguro y ya podrás girarla hacia donde quieras. Lastimosamente no se puede quitar, me hubiese encantado para usarla en otras cámaras o ponerlo en otro trípode. Igualmente esta parte como tal también se puede girar. O sea, tú puedes soltar aquí y mira que te queda completamente floja para que la lleves a la posición que desees. Así que tendrás aquí una fluidez muy buena. Y nuevamente medio apretar y ya te queda completamente firme. Un adicional que tiene este trípode que me encantó es que tenga aquí una zapata fría donde podrás poner allí una luz LED o puedes poner allí tu micrófono o cualquier otro accesorio que tenga este tipo de conexión de zapata. Así que un aliciente bastante bueno. También noté que esto lo puedes girar por si deseas colocarlo en otra posición. Como puedes ver, aquí queda como en vertical y aquí queda en horizontal. Así que te da mucho juego y mucha comodidad a la hora de trabajar. Y con esto podré montar mi cámara y trabajar muy cómodamente. De hecho, me hubiese encantado que este producto tuviese una especie de monópode que pudiese sacar aquí y estirarlo más para que cuando yo abra aquí, tener más altura. Para mí no hay problema, siempre cargo un monopié conmigo, así que lo único que tengo que hacer es enroscar el monopié aquí y ya tengo una altura que sobrepasa mi pecho y eso está bastante bien porque el anterior que utilizaba no me daba esa altura. Obviamente Ulanzi tiene productos que sí hacen eso, así que Ulanzi al final te da como que varias opciones y que tú decidas cuál es mejor para ti. Y es que, por ejemplo, yo que grabo productos aquí en mi escritorio, pensé que me iba a dañar en algún momento y no, porque resulta que en la parte de abajo, en cada patica, tiene una especie de caucho o de goma que también protegería entonces la mesa donde pondrías este producto. Son pequeños detalles, pero yo me fijo en todo eso. Aparte de eso, la empuñadura también está bastante bien hecha porque te da un buen agarre, a pesar de que mi mano es pequeña, vean que tengo un buen agarre y tiene una especie como de cuerina que esto te ayuda para la transpiración. Está bastante bien y aparte te da un mayor agarre y difícilmente se te va a resbalar de la mano. Qué cool que en esto nadie sospecharía que aquí adentro tienes dos paticas más para expandir este. Que está muy cool. Se siente muy pro. Yo creo que estás en la calle, haces esto y todo el mundo dice, prácticamente por eso, porque sorprende. Y se te vuelve casi que una manía hacer esto. Para concluir, te puedo decir que Ulanzi me envió un producto que de hecho ni siquiera esperaba y que seguramente le sacaré mucho partido como creador de contenido y como filmmaker que soy. Y ustedes, si desean conseguirlo, obviamente te estaré dejando enlaces en la descripción de este video para que compres este producto. Así que ve a echarle una revisada, dale un like, comparte este video y déjame tu comentario. Chao, nos vemos en un próximo video.